Y el texto de Ardila, les decía, ¿alguna pregunta más sobre el texto de Ponce? Son textos, digamos, que si bien son de alguna manera, sobre todo direccionados a una posición determinada, tienen una forma de narrativa, una forma de escritura muy clara. Digamos, por ahí los textos de más de ciencias sociales son un poquito más opacos, en el sentido que tienen más una mediación conceptual bastante, digamos, que hay que aprender la jerga, digamos, conceptual. Son bastante prístinos, digamos, la forma en que están redactados. Fíjense el título, digamos, psicología en el contexto de las ciencias naturales. Uno ya sabe dónde ubica el autor la psicología. Arranca, digamos, desde una reflexión acerca de los temas psicológicos que arrancan en el periodo presocrático, y Ardila sitúa como la reflexión, le llama razonada y sistemática, a partir de Aristóteles y su conocido Tratado del Alma, y después, bueno, hace todo un recorrido sobre distintos autores en todas las culturas: San Agustín, Santo Tomás, el Renacimiento, que es donde, digamos, con los autores que nombran el texto, donde se moldea de alguna manera el pensamiento científico moderno. Digamos, y lo que concluye de todo este tipo de cosas es que este periodo, digamos, la psicología no fue una psicología empírica, digamos, sino que fue una psicología racional, o una psicología racionalista, o una psicología, si uno lo quiere decir de manera un poco más peyorativa, una psicología de escritorio. Digamos, yo puedo pensar fenómenos psicológicos a partir de mi mera reflexión y de mi mero raciocinio, de mi mero razonamiento, pero, digamos, ante las exigencias actuales del conocimiento científico, a no ser que yo sea filósofo, digamos, la filosofía sí acepta ese tipo de acceso al conocimiento. Digamos que una de las diferencias principales entre la ciencia y la filosofía es que, estoy hablando en términos más modernos, ¿no?, que la filosofía, por ejemplo, no tiene base empírica propia. Digamos, sí hace reflexiones sobre investigaciones que pueda hacer la ciencia, pero no tiene una base empírica propia. Los filósofos no investigan empíricamente. Entonces, entre otras cosas, por eso dice que en esa época la filosofía era una disciplina racionalista. Y después, bueno, ustedes tienen ahí dentro de la misma filosofía, digamos, las raíces de lo que fue después, no solamente la psicología, sino todas las disciplinas, digamos, que intentaron y lo hicieron, digamos, ir de alguna manera a la realidad y buscar referentes empíricos para confirmar o no confirmar las teorías, es decir, aquello pensado por una postura más racionalista. Empieza con los empiristas, con los asociacionistas, con Hobbes, con Berkeley, con Hume. Y después un viejo conocido de ustedes, que lo van a ver en 3 o 4 textos de este manual, que es el famoso Wundt, que siempre se da en 1879 como el nacimiento ¿de qué? De la psicología científica. Digamos, se imaginarán que en términos históricos, digamos, no es que el tipo puso un laboratorio o la psicología científica. Digamos, es un poquito más compleja la historia. Digamos, pero ha quedado esa fecha, digamos, y ese autor, Wundt, que por supuesto tiene un montón de antecedentes y un contexto histórico-cultural en lo cual se desarrolló, que entre otras cosas está dado por el marco filosófico que ustedes tienen arriba, que se toma precisamente como que Wundt, digamos, fue el primero en aplicar de manera sistemática métodos científicos al estudio de la mente. Digamos. Sí, Wundt después se llamó la escuela de Wundt como estructuralismo. Entonces, la postura de Ardila es que los problemas a investigar los presentaba esa filosofía de la época, ese racionalismo, digamos, de la época, y los métodos los colocó
la fisiología y de esa intersección empiezan a hacer la psicología con autonomía propia, digamos. Les decía que si bien Ardila en algún momento dice que la psicología es una ciencia natural y una ciencia social, la postura de él es que una ciencia natural. Digamos, uno puede, digamos, tener como los textos anteriores, de decir, bueno, debido al estado de cosas de escuelas y prácticas y todo eso, la psicología es aparadigmática o multiparadigmática, lo que sea, y tratar de establecer un marco comprensivo para todas las versiones, si se me permite la palabra, de psicología que ustedes pueden encontrar, todo el menú que ustedes pueden encontrar en el mercado, digamos. Otra cuestión, otra forma, digamos, de verlo es decir, la psicología es una ciencia natural y la parte de la psicología que es la postura de Ardila, digamos, la parte que es científica de la psicología es la que utiliza estos métodos de estudio. Lo demás puede ser psicología, pero no es psicología científica. Digamos, esa es la postura de este tipo de texto. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Lo que sea, digamos, como le quieras llamar vos, metafísica, teorías no científicas, presciencia, como le quieras llamar. Pero la parte de la psicología que es ciencia es la parte de la psicología natural. Digamos, y fíjense que inclusive la forma de plantearlo, digamos, Ardila plantea el objeto, ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? La psique, la mente, el comportamiento, todas preguntas que nos hemos hecho con distinto lenguaje y desde distintas posiciones con otros textos. Pero ¿qué dice Ardila? Dice, es posible que tengamos consenso en la comunidad científica, porque para él comunidad científica es algo muy determinado, que la psicología es el estudio del comportamiento de los organismos. O sea, si viene un psicoanalista y lee eso, ¿va a estar de acuerdo con eso? No. ¿Qué le va a decir a Ardila? Y vos no sos parte de la comunidad científica. ¿Se entiende cómo son los posicionamientos? Dice, entendiendo por comportamiento lo que un organismo dice o hace. Es una definición canónica. Sí, comportamiento un poco más amplio, digamos, pero sí, es lo mismo. Conducta, si querés vos más teórico, digamos, más referido al conductismo, digamos, pero sí, lo puedes tomar perfectamente como sinónimo. Otro dilema que plantea Ardila dice, ¿cuál es el papel de la metodología científica? ¿Es la psicología una ciencia natural, social, humana, del comportamiento, parte de las humanidades? Él plantea, acordamos, o sea, la comunidad científica que piensa que la psicología científica es una ciencia natural, a eso se refiere, acordamos, el acordamos de Ardila. Ardila es un autor muy relevante dentro de la psicología, ¿no? Dicho sea de paso. Dice, acordamos en que se trata de una ciencia natural y al mismo tiempo de una ciencia social. Pero, dice, utiliza los métodos de las ciencias naturales y es una disciplina biológica. Es también una ciencia social porque su campo de trabajo incluye, además de los animales, a la persona y su contexto social e histórico. Es decir, él acepta que es una ciencia social, pero su definición de lo que es ciencia social es muy diferente de lo que estuvimos viendo en textos anteriores, digamos, como objetos conceptuales construidos socialmente y todo lo que estuvimos viendo en los otros textos. ¿Se entiende? Claro, eso es lo que, digamos, lo natural tiene que ver con la metodología que él va a usar y con aceptar, digamos, que hay una continuidad evolutiva entre especies. Dice, la universalidad o particularidad de las leyes científicas en psicología. ¿Son universales las leyes psicológicas o son contextuales y limitadas por la cultura? Dice, las leyes psicológicas son universales, pero se especifican en un contexto determinado culturalmente. El objetivo de la psicología, como toda ciencia, es encontrar leyes universales más allá, dice, de las limitaciones del tiempo y la cultura. Digamos, un culturalista, ¿qué le respondería a eso? Que la cultura no es una limitación, digamos, y que no es malo
digamos, estudiar fenómenos específicos en culturas determinadas. No estoy diciendo que esté mal lo que está diciendo Ardila, no estoy tratando, una vez más, estoy tratando de no ponerme la camiseta ni de Boca ni de River. Estoy tratando de presentarles, digamos, cómo son las discusiones. Sí. No, lo que quiero decir ahí a ver, por ejemplo, la expresión de las emociones, digamos, que es un campo de estudio determinado. Cuando la expresión de lo que se llama emociones básicas, alegría, tristeza, sorpresa, enojo, ¿es universal o no es universal? Digamos, es decir, ¿es compartida por todas las culturas o no es compartida por todas las culturas? ¿Por qué dicen con tanta seguridad que sí? Todavía hay discusión con eso. Siempre hay algún antropólogo que encuentra alguna isla de alguna subpoblación que expresa de manera diferente las emociones. Pero en general es correcto, digamos, se toma como que al menos las emociones básicas, digamos, tienen cierta tendencia a ser universal. A eso se refiere, digamos, que hay fenómenos que no están moldeados culturalmente o trascienden cualquier cultura. A eso se refiere con limitación. Yo porque me puse en abogado del diablo, le tomé limitación con otro sentido, que es el que seguramente le observaría, digamos, un culturalista que decirle que la psicología es una ciencia natural, le agarra una erupción, le agarra urticaria, le agarra un shock anafiláctico y se muere, básicamente. Otro dilema es el balance entre ciencia y profesión. ¿Es la psicología una ciencia básica como la física o la biología? ¿O es una profesión socialmente relevante como la ingeniería y la medicina? ¿O es ambas cosas? Una vez más, ¿vieron cómo lo plantea? Existe acuerdo, o sea, él está de acuerdo, no existe acuerdo, esa es la realidad, digamos, pero como lo plantea, él dice, existe acuerdo en que la psicología es tanto una ciencia como una profesión. Está bien, digamos, eso podemos acordar todo. Tiene una vertiente que es investigativa, digamos, tiene una vertiente profesional. Dice, aunque en las últimas décadas se enfatizó mucho más su papel como profesión socialmente relevante que como ciencia. Eso uno lo puede vincular los textos que vimos anteriormente de Marino con las problemáticas sociales que responden a prácticas y etcétera, etcétera, etcétera. Dice, para que la psicología adquiera su estatus de ciencia, tuvo especial relevancia el estudio de los procesos psicológicos en su perspectiva filogenética. ¿Qué es la filogénesis? Exactamente. La filogénesis tiene que ver con el desarrollo de la especie. Y el desarrollo del ser se llama ontogénesis, digamos, del organismo individual. La ontogénesis es el desarrollo del organismo individual, digamos, la embriología, por ejemplo, es el desarrollo ontogenético de un embrión. Lo que ustedes han visto en biología, la gástrula, la mórula, bueno, eso es el desarrollo ontogenético. La perspectiva filogenética es una perspectiva de especie. Dice, la aplicación de principios evolutivos a la mente y sus orígenes, y esto lleva a investigar la psicología de los animales, de la mente y la conducta de otras especies que comparten nuestro contexto biológico. Digamos, eso es lo que decíamos al principio de la clase, digamos, que el hecho de aceptar, digamos, una continuidad evolutiva hace que yo pueda estudiar aprendizaje en modelos animales o pueda estudiar un montón de fenómenos simplificándolo y modelizándolo en animales, básicamente. Bueno, después hace toda una serie de locuraciones de distintos temas, digamos, de esta psicología como ciencia natural y como la mente de los animales y de dónde empieza esto. Digamos, como especulación, siempre todo comienza en Aristóteles. Aristóteles parece que siempre pensó todo, es increíble. Y en serio.
Y después, digamos, lo nombra a la postura más conocida de Descartes, que dice que la diferencia fundamental entre los animales y los seres humanos es que los animales son especies de máquinas, le llamaba autómatas, digamos, a la diferencia del ser humano que posee una mente y un alma inmortal. Bueno, y de ahí viene esta concepción, digamos, por el cual se ubica Descartes como el exponente histórico más relevante de lo que se llama el dualismo. El dualismo cuerpo-mente. Después, bueno, precisamente ya lo nombramos, pero se refiere a Darwin. Digamos que esta continuidad filogenética no se limitaba únicamente a las estructuras fisiológico-biológicas, digamos, sino también al comportamiento. Digamos, el comportamiento y a las estructuras psicológicas. Bueno, Darwin escribió un libro muy relevante que se llamó La expresión de las emociones en hombres y en animales, y hacía comparaciones, digamos, de lo que puede ser una especie de embriológica psicología comparada entre la expresión emocional de los animales y la expresión emocional humana, en general entre este tipo de gama de lo que después se llamó emociones básicas. Y bueno, y todas estas contribuciones de Darwin, digamos, es prácticamente lo que hemos estado viendo, digamos, el concepto de la evolución y aplicarlo no solamente a la evolución biológica, digamos, del organismo como biológico, sino también a procesos psicológicos, lo cual habilita a una psicología comparada entre los fenómenos psicológicos humanos y su expresión en animales, en el sentido de que habría fenómenos en que la diferencia con los animales sería una diferencia de grado, digamos, no una diferencia esencial. Y después, digamos, lo que se llama etología, la investigación etológica, digamos, que es la descripción mediante diversas metodologías de lo que es el comportamiento, sobre todo animal. También hay una etología humana, pero la etología clásica se refiere al comportamiento animal. ¿Han oído hablar alguna vez de Konrad Lorenz? ¿No? ¿Alguien oyó hablar alguna vez de Lorenz? ¿Ninguno? ¿Alguien oyó hablar alguna vez del fenómeno de impronta? ¿No? Qué raro. La impronta, digamos, es un ensamble biológico aprendido, digamos, por el cual hay ciertas ventanas temporales en las cuales ocurren ciertos fenómenos en el desarrollo de una especie. Son famosas, digamos, las fotos de Konrad Lorenz, que es un señor muy particular, un parecido a Darwin, una persona barbada, así de barba blanca. La impronta básicamente es un periodo crítico en el cual, por ejemplo, hay lo que se llama una impronta de objeto, que ciertos animales van a tomar como su progenitor el primer objeto que vean. Digamos, eso es una impronta. Estás improntando un animal. Entonces hay una ventana temporal que tiene que ver con el desarrollo biológico, en el cual ese aprendizaje, digamos, se posibilita o no. Son famosas las imágenes de Lorenz haciendo así, corriendo, y un montón de patitos detrás siguiéndolo, digamos, justamente porque los improntó, digamos, en ese periodo. Por supuesto, como todo fenómeno comparado, después se empezó a ver que si existía eso, algo parecido en los seres humanos. Aparentemente hay, no en cuanto a ese fenómeno, sino, por ejemplo, en cuanto al aprendizaje de idiomas, que habría una ventana temporal en un periodo crítico, para hablar en términos etológicos, en los cuales las personas son más propensas, digamos, a ser bilingües, a aprender con cierta plasticidad las reglas y las expresiones de uno o más idiomas determinados que después, digamos, que es algo, que un fenómeno que uno puede observar, digamos, no es lo mismo aprender un idioma de viejo que estar inmerso en un contexto bilingüe o trilingüe, digamos.
aparentemente esa ventana, digamos, temporal sería un periodo crítico con el cual el cerebro está preparado para aprender una forma de comunicar determinada, digamos, que es un idioma. Bueno, las investigaciones que yo conozco se refieren a eso. El apego, digamos, es otra forma de ver como un fenómeno de impronta, digamos, que el organismo, digamos, desprovisto y desvalido, digamos, necesita de alguna manera ciertos cuidados y un montón de conductas afectivas, si se quiere, que si no se dan en un periodo crítico va a tener después daños o no se va a poder recuperar, digamos, si no se da ese periodo crítico. Esa es otra forma de ver impronta, que es un fenómeno que viene de la etología meramente animal y aplicarlo a los humanos. ¿Qué más dice Ardila? Dice: la psicología es el estudio biológico de la mente y la conducta, y por lo tanto debe ser parte de las ciencias biológicas y no de la filosofía. Como los procesos psicológicos deben estudiarse en relación con la función que cumplen dentro de la adaptación de los organismos al ambiente físico y social. Tenemos una postura totalmente darwiniana. Ahí tienen una foto de Lawrence. Ese es Conrad Lawrence con uno de las aves que él estudia. Si quieren buscarlo en Google, Lawrence es un autor relevante, digamos, el padre prácticamente de la etología, y otro también alemán, se llama Timbergen, Nico Timbergen. De hecho, por el fenómeno de la impronta recibieron el Nobel los dos. No son fenómenos que sean una pavada, digamos. Lo que les decía recién, digamos, la investigación de el defender, digamos, que pueda haber investigación de psicología en animales que no son humanos, digamos, presupone un marco teórico de referencia evolutivo, es decir, una continuidad de los procesos, en este caso psicológicos, a lo largo del desarrollo de la especie. Y bueno, por supuesto de Darwin hay un montón de otros representantes que algunos tienen que ver con distintas versiones del conductismo, como Thorndike, como Watson, como Tolman. ¿Qué pasó? Y el final del texto, digamos, es básicamente dar vueltas sobre este concepto, digamos, que los procesos psicológicos se encuentran en muchas especies y no solamente en nosotros, en el Homo sapiens, lo que les decía hace un ratito, que no hay diferencias esenciales, digamos, sino que son diferencias de grado, digamos, que un fenómeno es más simple o más complejo en un animal y en un humano, digamos que, por ejemplo, no sé, una manera evolutiva de plantear, decir, bueno, lo que nos diferencia de los animales es el lenguaje, por ejemplo. Y una persona que se posicione más en esta posición, dice que los animales no se comunican. Bueno, ¿cuál es tu definición del lenguaje? Bueno, y ahí se pondrán a discutir qué grado de complejidad tiene el lenguaje nuestro, que seguramente sí, no, es mucho más complejo la gramática, la semántica, lo que a ustedes se les ocurra analizar dentro de la estructura del lenguaje, que la comunicación entre animales. Pero a eso se refiere diferencia de grado. Digamos que no hay una diferencia esencial, digamos que no hay una diferencia fundante, digamos que no somos los reyes de la creación de las especies, a eso se refiere. Y que existe una continuidad de procesos psicológicos en diversas especies, que es lo que les decía que ampara, por ejemplo, los fenómenos que más se han investigado, que más provecho se ha sacado de la investigación animal, como por ejemplo el aprendizaje, como por ejemplo ciertos, que no sé los nombres, pero ciertos modelos, digamos, más neurobiológicos de lo que son el impacto en los circuitos de recompensa de drogas de abuso, por ejemplo. Se sabe muchísimo de ese fenómeno por investigación en animales, digamos, por modelizar un fenómeno determinado con animales.
Y Ardila dice, los psicólogos trabajan en problemas que tienen que ver con la forma como conocemos el mundo, cómo aprendemos, cómo procesamos la información procedente del exterior, cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos con las personas que son diferentes de nosotros, cómo enfrentamos nuestra propia existencia, los valores, el juicio moral, la justicia, la conducta desviada de la norma, el mundo, el trabajo, el ocio, la vejez y la muerte. Dice. Son problemas de enorme importancia acerca de las cuales existen mucho más preguntas que respuestas. Entonces, digamos, lo importante de este texto es, a diferencia de los demás, que plantea, digamos, una visión bien direccionada acerca de lo que es la psicología, que es lo que estuvimos viendo, digamos, la psicología como una ciencia natural, como abrevando, digamos, sobre todo de una visión evolutiva, filogenética, digamos, contemplando fenómenos como presentes en organismos que no necesariamente tienen que ser humanos y que entre esas diferencias hay diferencias de grado, digamos, y no diferencias de esencias. Digamos, esos son los puntos principales, me parece, de esta visión. Suerte, gracias por quedarse en la clase y mucha suerte en el parcial, chicos. Nos vemos.